Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar en nuestra serie de mensajes diagnosticando la inmadurez y vamos a entrar en un tema que parece que está totalmente aislado de lo que hemos visto en el capítulo 12. Pero no, mis hermanos, el capítulo 13 está íntimamente relacionado con el capítulo 12. El capítulo 13, hermanos, es la idea central del uso de los dones. Es el corazón de cómo deben trabajar los dones espirituales. Y mis hermanos, aquí en este capítulo, Pablo va a hablar de un tema excelso, glorioso, maravilloso. Es el tema del amor. Ahora, con este capítulo, Pablo quiere introducir algo que es vital en la práctica de los dones espirituales. Los dones espirituales, para tener un uso correcto, necesitan del condimento del amor. Y usted va a ver en esta mañana cuán importante es el amor cuando uno pone en uso los dones espirituales. Pablo va a decir algunas cosas acerca de lo que genera el uso de los dones espirituales sin amor. Pero también vamos a sacar ideas, hermanos, acerca de lo que hace el uso de los dones espirituales con el amor de Dios. Ahora, usted, hermano, imagínese lo siguiente. En una ciudad se decide construir una gran catedral. Y para el proyecto se buscan a los mejores trabajadores, mejores arquitectos. También se reúnen los mejores materiales para la obra, de más alta calidad. El dinero para la ciudad, para llegar a la concreción de este proyecto, no es un inconveniente. La ciudad está dispuesta a invertir todo lo que sea necesario con tal de que el edificio que se tenga sea el más suntuoso, el más hermoso que pueda haber. Al concluir la obra, se logra tener el edificio deseado, con detalles que son majestuosos, una acústica formidable y una capacidad para cientos de personas. Lo curioso es, hermanos, que con el paso del tiempo la gente no quiere asistir a la catedral. ¿Cuál es el problema? La frialdad del edificio. Si algo se olvidaron, los que construyeron es que el edificio sea algo cálido. Uno entraba en esa catedral y lo único que sentía era frío. Por lo pronto, hermanos, la catedral se transformó en una catedral vacía. Y a manera de esta ilustración, hermanos, es igual el uso de los dones espirituales sin amor. Es algo vacío, es algo sin sabor, es algo, hermanos, que no produce absolutamente nada grato delante de la presencia de Dios. Nuestros dones espirituales, nuestro servicio al Señor debe ser realizado con el amor de Dios. Y vamos a considerar esto, hermanos. Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor y vamos a ver el uso sin amor. El uso de los dones sin amor.
Y allí en el capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el 3, usted tiene allí, Pablo está hablando de ciertos dones y diciendo acerca de qué es usarlos sin amor. Primero, en el versículo 1, él habla acerca del don de lenguas. Y en el versículo 2, él habla acerca del don de profecía y de fe. Y en el versículo 3 habla del don de dar. Ahora, para los corintios, mis hermanos, el don de lenguas era lo más espectacular que ellos podían codiciar tener. Ellos anhelaban este don. Deseaban poder tener esta capacidad. El don de lengua consistía en hablar en otro idioma las maravillas de Dios, la palabra de Dios. Ahora, en la carrera, en la iglesia de los corintios, esto se transformó en una carrera, en una competición. Y aunque no tuviesen el don de lenguas, ellos fingían tenerlo. ¿Por qué? Porque el don de lengua era un lugar, les daba una posición de privilegio, de honor, según su consideración. Y saben, mis hermanos, que lo más espectacular en la iglesia muchas veces no es lo más importante. Lo que más brilla, lo que más suena, no es lo más importante. Y en este caso, los corintios codiciaban el don de lenguas, pero mire, salte al versículo 8 y miren lo que iba a pasar con el don de lenguas. Versículo 8, por favor, allí en el capítulo 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Qué iba a pasar con las lenguas, hermanos? Se iban a acabar. Iba a llegar un momento en que el Señor no iba a seguir usando este don. Este don iba a quedar allí de lado porque ya había cumplido su función, su misión, y por lo tanto el Señor ya no iba a operar con ello dentro de la iglesia local. Y los corintios, hermanos, conociendo esto, ellos igual codiciaban el don de lenguas, igual querían tenerlo. ¿Por qué? Porque les daba supuestamente una vanagloria, una gloria personal. Y mis hermanos, hacer algo por querer brillar en la iglesia, hacer algo por querer ser renombrado, por querer ser reconocido, aplaudido, porque nuestro nombre esté allí en lo alto o en algún lugar, en una plaqueta, hermanos, eso es, como dice el versículo 1, puro ruido. La práctica de los dones espirituales sin el amor es puro ruido delante de Dios y delante de los hermanos. No sale un sonido agradable, hermanos, no sale una nota que endulce, no sale absolutamente nada que pueda llevar a que el oído se sienta deleitoso de escuchar eso. Hacer algo sencillamente por la gloria personal dentro de la iglesia local es puro ruido. No importa, hermanos, cómo queramos llamarle, no importa cómo queramos adornarle. Sin embargo, hermanos, Pablo dice allí en el versículo 1, es como un címbalo que retiñe, es como algo que resuena, ruido. Pero también, hermanos, habla de lo más necesario. El don de profecía era el don de hablar la palabra de Dios, hablar el mensaje de Dios, lo que Dios tenía que decir en ese tiempo a la iglesia. Como en ese momento, hermanos, todavía no se tenía escrita la palabra del Señor en su completo tomo, entonces el Señor usaba profetas, hombres que se paraban frente a la congregación y les hablaban el mensaje de Dios. Y hermanos, era algo
muy bueno tener a estos hombres porque ellos daban el alimento espiritual, ellos ayudaban a los hermanos en sus distintas situaciones que estaban atravesando y les concedían allí a través de la palabra del Señor lo necesario para poder afrontar esas situaciones. El don de profecía era muy necesario en ese momento. Pero también, hermanos, habla Pablo del don de fe. Y el don de fe el Señor se los había dado a algunas hermanos de la iglesia, hermanas, con el fin de poder ser aquellos que alienten a la iglesia a confiar en el Señor. Esos hermanos y hermanas tienen una fe mucho más grande, mucho más desarrollada, mucho más arraigada. Es un don, es una capacidad sobrenatural. Y a través de esos hermanos, en distintas situaciones que atravesaba la iglesia quizás atravesaba una persecución y los hermanos de fe animaban a la iglesia a decir: confiemos en el Señor, tengamos confianza en la palabra del Señor. El Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a guiar en medio de esta tormenta. Era necesario. Y hay, hermanos, trabajos, servicios, ministerios que son necesarios. Y aún en el uso de nuestros dones espirituales nosotros podemos creer que nuestro trabajo es necesario. Y que yo debo estar para servir. Y que yo debo estar para trabajar. Y que yo debo estar para estar allí sirviendo al Señor. Lo tomo como una responsabilidad que es. Y lo asumo con esa devoción. Pero saben, mis hermanos, que si lo más necesario dentro de la iglesia local es hecho sin amor, nada es. Mis hermanos, trabajar para el Señor, servir al Señor sin amor, soy nada. No tengo nada, hermanos. Lo que sencillamente estoy haciendo es una actividad y nada más. El Señor ve desde lo alto y dice: está vacío. No tiene contenido. Nada soy. Soy un cero, hermanos. No importa que yo me sacrifique hasta lo máximo, no importa que yo me dé hasta lo sumo para poder hacer mis tareas dentro de la casa del Señor. Si no tengo amor, dice Pablo, nada soy. Pero él también habla, hermanos, de lo más loable. Si usted lee el versículo 3, él habla allí, dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Está hablando del don de dar. Es una capacidad que tienen algunos hermanos, hermanas dentro de la iglesia local que se preocupan por poder llenar ciertas necesidades. Se ven atraídos a poder dar de lo que tienen a aquellos que necesitan. ¿Saben, mis hermanos? Pablo habla de aquello que nosotros podemos mirar y decir: wow, mira lo que está haciendo. Está dando todo lo que tiene para que aquellos que no tienen puedan disfrutar, puedan comer, puedan satisfacer sus necesidades. Pero también está yendo hacia un extremo para mostrarnos algo. Y dice: y si entregase mi cuerpo, si entrego, aún si por medio del don de dar, entrego mi vida por la causa de Cristo. Y mis hermanos, aquello hecho con gran sacrificio. Usted ve que hay ciertos hermanos, hermanas que se sacrifican por la obra de Dios. Están temprano y hasta quizás son los últimos en irse. Y lo entregan todo por el Señor. Lo dan todo por el Señor. Lo ponen todo al servicio del Señor. Su cuerpo hasta cansarse. Su mente, su espíritu, su corazón. Todo lo ponen. Si pueden poner sus recursos al servicio del Señor, también lo hacen. Pero Pablo dice que si hago todo eso y no tengo amor,
de nada sirve. Es un sinsentido, porque no va a producir ningún efecto. Lo único que va a generar es admiración quizás, lo único que va a generar quizás es una alabanza nada más, pero va a quedar allí. Va a ser algo del momento. No va a trascender y no va a producir ningún efecto verdadero en aquellos que reciban esa obra. Mis hermanos, como se da cuenta, la carencia de amor es algo muy fuerte en la vida del cristiano. Trabajar sin amor, hermanos, es como trabajar desnudo. Por eso Pablo, mire, salte al capítulo 16, por favor, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, versículo 14, mire por favor allí. Pablo, a punto de terminar la carta, él dice lo siguiente, porque no quiere irse sin exhortar, sin animar a la iglesia en este sentido. Capítulo 16, versículo 14, allí dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mis hermanos, el impulso, la fuerza, la razón, debe ser el amor. Es lo que está diciendo Pablo. Todas las cosas que hagas, hazla con amor. Todo lo que se pueda hacer, lo que se pueda realizar dentro de la iglesia local, la razón sea el amor. Porque si no, mis hermanos, es una grande pérdida. Sin amor es perder el tiempo. Sin amor es malgastar energía. Sin amor es desperdiciar dinero. Sin amor, hermanos, es algo vacío y algo inútil. No importa lo grande que pueda ser el proyecto, no importa lo que nosotros pensemos, hermanos, que va a poder conseguirse con eso. Sin amor, hermanos, va a ser algo sin ningún resultado verdadero. Como se da cuenta, hermanos, Pablo está muy deseoso de que los hermanos de la iglesia de Corintio entiendan esto, que necesitan usar sus dones espirituales con amor. Ahora, lo segundo, mis hermanos, el resultado del amor. ¿Qué sucede? Vamos al caso contrario, vamos a pensar a ver qué se consigue, hermanos, cuando alguien trabaja con amor. Pero una aclaración, como estamos hablando de amor, ¿qué estamos hablando? ¿Saben? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es un idioma que se hablaba en aquel momento del inicio de la iglesia, era un idioma muy popular, semejante a lo que es el inglés en el presente. Y este idioma griego permitió que la palabra del Señor pudiera llegar a muchas personas, porque todo el mundo conocido de ese momento hablaba una clase de griego. En este idioma que se escribió el Nuevo Testamento, hay ciertas palabras que significan una clase de amor. Ahora, la primera palabra que hay en el griego es eros, de donde nosotros tomamos nuestra palabra erótico, que se refiere al amor sexual. Esa palabra, amor, que tenemos aquí en nuestra Biblia no es eros. Dios no está hablando de un amor erótico. Es más, esa palabra eros no aparece en toda la palabra de Dios. La segunda palabra griega que se traduce como amor y que sí aparece en la Biblia es filio. Eso habla de el amor de amistad, el amor de compañerismo,
Es el máximo amor que puede expresar el ser humano. Esa palabra filio no aparece aquí. No es la palabra que está usando el apóstol Pablo. La tercera palabra es ágape. Este amor es un amor desinteresado. Es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Y esta palabra ágape es la que aparece aquí en el capítulo 13. Esta palabra ágape es la que se usa para explicar y para poder decir qué es el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, no es un sentimiento romántico que el Señor escribe allí en las nubes diciéndole a la humanidad, te amo. El amor de Dios, hermanos, es una decisión en el Señor. Él decidió amarnos. Es parte de su naturaleza, es parte de su esencia el amor. Dios es amor, dice. Pero asimismo, el amor en Dios no puede quedar oculto. Se manifiesta a través de sus acciones. Y el mayor acto por el cual Dios manifestó su amor es dando a su Hijo unigénito para salvar al pecador. Entienda, hermanos, entienda esto, porque si no va a perder qué es el concepto de amor. Dios está dando lo más valioso que tiene, está dando lo más precioso que posee, está dando lo santo, lo digno, lo puro, lo maravilloso, para poder salvar a un pecador que vive de espaldas a Dios, que le aborrece, que hace actos que no lo hacen digno. Y sin embargo, Dios manda a su Hijo para rescatar a aquel que no lo merece. Eso es amor. Y mis hermanos, esa clase de amor es la que pide Dios para con sus hijos. Dios le pide a usted, a mí, nos pide que amemos a esa altura, con esa magnitud. Dios nos pide, hermanos, que nosotros no digamos, pues me gustaría amar. No, quiere que nos decidamos amar. Y quiere, hermanos, que nosotros amemos en la misma altura que Él ama. Y esta clase de amor, hermanos, no está en los hombres. Esta clase de amor no es natural en el ser humano. Esta clase de amor solamente la puede dar Dios al corazón. Es un amor que surge en Dios y que solamente puede ser dado a través de Él. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? En el capítulo 5 de Romanos, dice que este amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ha sucedido en usted y en mí? En el momento que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, en ese mismo instante el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas. Hemos sido sellados, hemos sido bautizados por medio del Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Cristo, para poder ser una unidad con el Señor. Pero en ese mismo momento que hemos confiado en el Señor, dice la Escritura que se nos dio el amor de Dios y el amor de Dios está en nosotros. Ahora entienda esto, hermano, el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo sin antes habernos provisto para poder hacerlo. Y si Él nos dice que amemos como Él ama, porque Él ha puesto su amor en nosotros para que nosotros podamos amar a la altura de lo que Él ama a este mundo. El amor está en usted. Si usted ha confiado en Jesús, el amor está en usted. El amor está en mí. Dios no nos está pidiendo algo que es imposible para nosotros, algo que está lejano para nosotros. Todo lo contrario, hermano. Dios nos está pidiendo algo que ya está en nosotros y que necesita ser practicado, que necesita ser desarrollado. Mis hermanos, el problema con la iglesia de Corinto es que ellos trabajaban sin amor. Y cuando uno trabaja sin amor,
Siempre hay conflictos, siempre hay problemas. Pero ¿saben cuál es la naturaleza del amor, hermanos? El amor cede los primeros asientos. El amor cede los primeros asientos. Cuando usted y yo estemos llenos del amor de Dios, ¿sabe lo que va a pasar en nuestra vida? No vamos a querer los primeros lugares. No vamos a desear las luces. No vamos a desear el aplauso. No vamos a desear allí la grandeza temporal de esta vida. Mis hermanos, el amor verdadero, el amor de Dios cede los primeros lugares. Y toma las acciones que tomó el Señor Jesucristo. Él no se engrandeció a sí mismo. Todo lo contrario, dice la Escritura que Él se despojó, se vació, dejó de lado allí sus atributos por un momento para poder entrar y servir a la humanidad. Mis hermanos, el Señor contó una parábola y Él dijo, cuando te inviten a una cena, no te sientes en los primeros lugares. Porque no vaya a ser que venga el dueño de la casa y te diga, móvete, ha venido aquel que tiene que sentarse en ese lugar. ¿Sabe lo que sucede? ¿Qué está diciendo, hermanos? El Señor está diciendo, si tú codicias el primer lugar y deseas el primer lugar, el mismo Señor te va a decir, córrete, este es nuestro lugar, vete al último. Este lugar le pertenece a otro. Pero también dijo en la misma parábola el Señor, siéntate en el último lugar, para que venga el dueño de la casa y te diga, amigo, siéntate más cerca, sube a los primeros lugares. ¿Saben, mis hermanos? El egoísmo, el orgullo, siempre lleva a querer los primeros lugares. Eso no es amor. Eso no es un corazón lleno de amor. Eso no es un corazón donde está el amor de Dios. Porque el amor de Dios, hermano, genera un corazón humilde. El corazón de Cristo es un corazón humilde, es un corazón lleno del amor de Dios. Y usted lo ve allí bajando hasta lo máximo, humillando hasta donde se podía y más todavía. ¿Por qué? Porque es un corazón lleno de humildad. Es un corazón que cede los primeros asientos. Para poder trabajar, hermanos, adecuadamente con nuestros dones espirituales, necesitamos del amor de Dios. Porque el amor de Dios cede los primeros asientos. No vamos a estar peleando quién es más grande, quién es más importante, quién hace la mejor tarea. No vamos a estar buscando los aplausos ni nada de ello, hermano. Vamos a estar enfocados correctamente y hasta, hermano, como hizo el Señor Jesús, si es necesario lavar los pies, voy a hacerlo. Qué escena asombrosa, hermanos. Se ve, el Señor le dice, ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy. Y entienden lo que hice con ustedes, así también tienen que hacerlo ustedes con sus hermanos. El resultado del amor es que el amor cede los primeros asientos. El resultado del amor es que el amor recorre más allá de las responsabilidades. Mis hermanos, trabajar en la casa del Señor es una responsabilidad y muy grande. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque no estamos trabajando para los hermanos. No estoy trabajando para usted, ni usted está trabajando para mí. No estamos trabajando para el ojo humano. Estamos trabajando, hermanos, para el ser más importante de todos, el Señor Jesucristo. Él nos llamó. En el momento que hemos sido salvos, Él nos llamó. Y Él nos comisionó con una tarea. Y nos dijo, este es tu lugar, esta es tu responsabilidad. Desde aquí tienes que trabajar, desde aquí tienes que servir, desde aquí tienes que estar esforzándote por engrandecer mi reino. Y nos dio esa responsabilidad. Pero hermanos, si usted ha trabajado en una empresa
o si usted trabaja en alguna dependencia, o si usted tiene su propio trabajo, qué feo es trabajar, hermano, cuando uno no está contento con lo que hace. Lo que hace, lo hace mal. Lo hace sin ganas. No importa si llega o no. Con tal se hizo y funciona, parece. Pero hermanos, cuando uno hace las cosas realmente con pasión por lo que hace, lo hace con excelencia. Y mis hermanos, las cosas sin amor nunca se hacen bien. Siempre, hermanos, llega el horario de salir, chao, no importa cómo quedó. Mis hermanos, el amor recorre más allá de las responsabilidades, va más allá, hermanos. El amor nos da esa capacidad de poder hacer las cosas enfocados y con una excelencia que se merece. Porque se entiende, no lo estamos haciendo para los hombres. El Señor nos está mirando, el Señor está considerando, el Señor está atento a lo que hacemos. No importa si es grande o pequeño, no importa para quién se ha hecho, el Señor está allí mirando. En el capítulo 25 de Mateo, el Señor, ¿qué dice? Cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. ¿Y qué hicieron? Ayudaron, colaboraron, sirvieron, estuvieron atentos. Y el Señor dice, me lo estaban haciendo a mí. Porque Él está atento a todo lo que hacemos. No importa que pueda estar solo en la casa del Señor trabajando, haciendo una tarea, el Señor está considerando y está mirando allí. No importa que pueda estar lejos de la casa del Señor, pueda estar allí predicando el Evangelio solo, repartiendo folletos, el Señor está mirando allí, hermanos. No importa si estoy allí repartiendo o dando la palabra del Señor a alguien, el Señor está allí. No importa, hermano, lo que podamos hacer para su nombre, el Señor está allí. Y cuando hacemos las cosas con amor, se hacen más allá. La línea de responsabilidad puede estar aquí, no importa, voy más allá. Porque me siento feliz, me siento contento, me siento deseoso, me siento con ánimo, me siento allí agradecido. Porque entiendo que el Señor ha hecho algo tan grande por mi vida y deseo amarle a Él y amar a mis hermanos. Y por cierto, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. El amor recorre más allá de las responsabilidades. Siempre el ser humano se conforma con hacer lo poco, lo mínimo. Ya está, ya cumplí. Después quiere cobrar, como si hubiese hecho mucho. Pero hermanos, y cuanto al Señor, también somos lo mismo. Queremos hacer lo mínimo por Él. Señor, fui 2 horas a la iglesia, ¿no? El mensaje estuvo medio pesadito, lo aguanté, Señor, pero acordate que fui 2 horas a la iglesia y bendecime toda la semana, Señor, ¿no? Acordate que leí la Escritura todos los días, Señor. Bendecime un mes, hasta un año puede ser, vale todo eso, ¿sí? Y nos conformamos con hacer lo mínimo, hermanos. El amor recorre más allá de las responsabilidades. Cuando el Señor necesita de alguien, un corazón lleno de amor dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando nuestros corazones están llenos de amor, el resultado del amor es que el amor proviene de un contenido. ¿Saben, mis hermanos, qué significa esto? El amor proviene de un contenido. El amor de Dios
en usted y en mí necesita desarrollarse, necesita crecer. Y para que eso pueda ser posible, mis hermanos, tengo que tener relación con aquel que es la fuente del amor, aquel que provee el amor. Y no es un amor pequeño, hermanos, el que posee el Señor. Pablo dice que es un amor como lo cantamos, tan alto, tan bajo, tan profundo, que no se puede llegar a comprender, porque dice Pablo, excede a todo conocimiento. No hay forma de poder entender lo que es realmente la naturaleza, la grandeza del amor de Dios. Y cuando usted y yo tenemos un contacto con aquel que es la fuente del amor, ¿sabe lo que sucede, hermanos? Ese amor empieza a transmitirse hacia mi persona. Y ese amor empieza a crecer. Ya está en usted, ya está en mí, pero empieza a desarrollarse más y empieza a ahondarse más y empieza a profundizarse y puedo ponerlo en práctica. Ahora mire, acompáñeme a Juan. Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15. Y el versículo 5. Juan capítulo 15, el versículo 5. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el Señor es muy claro. En comunión con Él, en relación con Él, mucho fruto. Lo que hacemos, hermanos, proviene de ese contenido. Nada bueno va a salir de nosotros, nada que realmente alabe al Señor va a salir de nosotros, hermanos, si no tenemos ese contacto, esa relación permanente con el Señor. No es algo, hermanos, bonito continuamente decirnos, hay que leer la Escritura, hay que orar, hay que venir a la casa del Señor, hay que tener comunión con los hermanos. Es todo un propósito que hay detrás, porque con ello, hermanos, nosotros tenemos una relación con el Señor. Y cuando tenemos esa relación, el amor va creciendo. Y llevamos mucho fruto. No poco fruto, mucho fruto. Mucho del Señor se ve en nosotros, mucho de las obras del Señor se ve en nosotros. Pero entienda, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, tratar de amar a alguien sin el amor de Dios, wow, qué carga pesada que es. Qué miseria se siente en el corazón, hermano. Tener que perdonar a alguien sin el amor de Dios, hermanos, es el dolor más grande que pueda sentir el ser humano. Tener que realizar algo porque no lo amamos, hermanos, es la carga más pesada que puedan ponernos sobre nuestros hombros. Porque va a ser, hermanos, el dolor más fuerte que podamos sentir, estar en un lugar donde no queremos estar. Y estar con las personas con que no anhelamos estar. Y mis hermanos, si no deseamos estar con los hermanos es porque no queremos estar con el Señor. El amor proviene de un contenido. Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy la planta, ustedes son las ramas. Como el tronco le da vida a las ramas, así el Señor nos da vida a nosotros y nos transmite lo que es de Él para que nosotros podamos obrar y disfrutar de ello.
El amor proviene de un contenido. Así que, hermanos, cuando estamos llenos del amor de Dios, el amor produce algo con propósito. Pablo dijo, y no tengo amor, de nada me sirve. No es nada provechoso, no produce nada en las personas. Puedo cantar lo mejor que pueda, hermanos. Sin amor, nada. Puedo predicar lo mejor ante la vista de los hombres. Sin amor, no produce ningún efecto en el corazón. Puedo hacer lo que sea, hermanos, pero si no tiene amor, no va a haber ningún resultado verdadero. Todo lo eterno, todo lo permanente está relacionado con el amor de Dios, con la práctica del amor de Dios. Y lo que realmente vale, hermanos, dentro de la iglesia local, dentro del servicio de nuestros dones, es poder hacer las cosas con amor. Predicar con amor, servir con amor, limpiar con amor, cocinar con amor, hacerlo todo con amor, como dijo Pablo, lo hemos leído hace un momento. Eso tiene propósito. Eso va a tener un resultado no solamente allí en el momento, sino va a tener un resultado permanente y hasta eterno. Usted y yo, hermanos, todavía estamos aquí y permanecemos aquí y lo estaremos todavía más allá. ¿Saben cuál es la razón? El amor de Cristo. Su vida, mi vida, es en respuesta a ese amor. Jesús nos amó y se sacrificó por nosotros y pagó nuestra deuda. Y soy salvo gracias a ese amor. Y si todavía permanezco aquí es por el amor de Cristo, porque Él me sigue amando y me sostiene día a día. Y si voy a llegar a la gloria, hermanos, es sencillamente respuesta al amor de Dios, al amor de Cristo. Mis hermanos, las cosas con amor tienen un propósito. Qué maravilloso, hermanos, poder a través de la clase de misiones que nos compartieron, poder recordar siquiera un poco de la vida de los misioneros, de la vida del pastor Ferguson, de la vida de su esposa Anita, de la vida de distintos hombres más que estuvieron aquí por la provincia. ¿Sabe por qué vinieron, hermanos? Por amor de Cristo. Y yo conocí al Señor en un campamento que construyeron allí los hermanos. La cabeza de ese proyecto fue el pastor Ferguson. E hizo ese lugar, y yo pude llegar a ese lugar siendo un incrédulo, un religioso, un fanático de mi religión. Y allí pude conocer al Señor. El amor los trajo. Ellos hicieron las obras por amor al Señor, por amor a usted, por amor a mí. Los efectos de esas obras todavía están entre nosotros. El amor nos lleva a hacer algo con propósito. Algo que realmente va a tener un resultado, hermanos. Y Pablo está muy interesado que la iglesia pueda practicar el amor que ya está en ellos. Que esos dones, hermanos, se pongan en uso con el poder del amor. ¿Saben, mis hermanos? Acompáñenme a Primera de Juan. Vamos a ver lo tercero. Vamos a ver el llamado del amor. Mire por favor allí, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12.
Dice la palabra del Señor: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El llamado del amor, hermanos. ¿Saben cuál va a ser la voz más potente y más fuerte para la iglesia? ¿Cuál va a ser el llamado más continuo que va a sentir la iglesia de parte del Señor? Es el llamado del amor. El apóstol Juan dice aquí: nadie ha visto jamás a Dios. Y esa es una realidad, hermanos. Nadie ha visto la esencia verdadera de Dios. Nadie ha visto allí la persona real de Dios. Todos aquellos que han tenido una visión de Dios ha sido algo que el Señor les permitió ver, pero limitadamente. En su perfección, realmente como Él es, nadie lo ha visto. Por eso el apóstol Juan dice: nadie ha visto jamás a Dios. Pero mis hermanos, ¿cómo se puede ver a Dios? ¿Cómo se puede conocer a Dios? ¿Saben que el amor nos da la visión exclusiva de Dios? El amor nos permite ver a Dios, porque el Señor no se va a manifestar en un corazón que no le ame, que no esté deseoso de entregarse a Él, que no esté deseoso de caminar con Él, que no esté deseoso de vivir con Él. El Señor no se va a mostrar en esa vida. ¿Saben por qué, mis hermanos? Es lo mismo que le pasa a usted. Si usted no quiere estar con una persona, usted se aparta de esa persona y se va hacia otro lado. Y es lo mismo que siente muchas veces el Señor de parte de nosotros. No queremos estar con Él y nos vamos hacia otro lado. Pero cuando amamos al Señor, deseamos estar con Él, queremos pasar tiempo con Él. El reloj no importa, las situaciones no importan, los lugares no son importantes, queremos estar con el Señor. Y este corazón lleno de amor tiene la bendición de ver al Señor, de mirarle cara a cara, de conocerle allí en persona. Tener una experiencia personal de quién es Dios, quién es el Señor Jesucristo. Experimentar en su propio ser lo que es el amor de Dios. No me tienen que contar cómo me amó Cristo, ya lo siento y lo experimento en mi persona. No me tienen que decir cuán grande es mi Dios, porque yo lo vivo, yo lo veo en mi diario vivir, lo veo actuar en mis circunstancias, en mis situaciones que atravieso. Allí está Él. No es un Diosito pequeño, es un Dios maravilloso y formidable, grande y poderoso, asombroso. Grandes son sus obras y dignas de alabanza. No me tienen que contar eso, yo lo vivo y lo siento y lo veo. El amor me da esa experiencia. Dios me llama en esta mañana a poder amarle como Él me amó. Y no es, hermanos, una contradicción, porque si Él me está diciendo, ama, su amor está en mí. ¿Saben, hermanos? El vínculo que mantiene la Trinidad es, por un lado, la vida que ellos comparten, la esencia, pero el vínculo más fuerte que tiene la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿saben cuál es? El amor. Y lo que va a mantener unida a la iglesia del Señor es el amor. Y lo que va a mantener unido al matrimonio es el amor. Lo que va a mantener unida a la familia es el amor. Lo que va a mantener unida a la amistad es el amor. Sencillamente, hermanos, el amor es lo que nos permite adherirnos, fundirnos. Y en este caso, hermanos, nos podemos fundir al Señor, ser uno con Él.
Y mis hermanos, a Dios nadie jamás lo ha visto. Pero ¿cómo lo pueden ver? El Señor Jesús lo dijo. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Saben lo que es servir al Señor, hermanos, lleno de amor? ¿Saben lo que es usar nuestros dones con amor? Con amor al Señor, pero también con amor a mis hermanos, para que ellos crezcan, para que ellos se edifiquen, para que ellos cada vez prosperen más y más en su vida espiritual, porque ese es el fin. El fin, hermanos, es que la iglesia se desarrolle a través de lo que yo tengo, que el Señor me ha dado. Y los ojos del mundo miran a la iglesia del Señor, miran a la iglesia local y dice, allí hay algo diferente. No es nuestra predicación, hermanos, no es nuestra doctrina, no es, hermanos, allí nuestra riqueza, porque no vamos a tener oro quizás aquí, no vamos a tener plata, no vamos a tener piedras preciosas, como en otros lugares son suntuosos así. Pero ¿saben lo que va a mostrar la presencia de Dios en este lugar? Es la práctica del amor. A Dios nadie jamás le ha visto, hermano, pero el Señor se deja ver a través de la práctica del amor. Usted y yo trabajando llenos de amor. Y el mundo va a conocer, hermanos, que allí hay una iglesia de Cristo, allí hay una iglesia de Dios, allí está la presencia de Él. Recuerde que nosotros manifestamos al Señor. Usted y yo trabajando juntos manifestamos al Señor. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y le mostramos frente a esta humanidad. Pero también, hermanos, el apóstol Juan está hablando de la relación necesaria para el amor. Porque él dice allí, si nos amamos unos a otros, ¿cuál es la razón de ello? Si podemos amarnos unos a otros, ¿cuál es la razón de ello? Dios permanece en nosotros. Dios vive en nosotros. Esa es la razón de la cual nace el amor de Dios. Dios viviendo en nosotros. ¿Saben cuál es la persona más olvidada en el trabajo de la iglesia? El Señor. Nos podemos levantar, hermanos. Podemos venir, podemos trabajar, podemos cansarnos, podemos hacer de todo. Pero muchas veces los hacemos sin el Señor. Sin habernos presentado delante de su presencia, sin haberle pedido al Señor que fortalezca, que Él esté en nosotros para que todo lo que podamos hacer sea fruto de Él, de su presencia. Si nos amamos unos a otros, dice, la razón de ello es Dios permanece en nosotros. Y cuando estamos llenos de la presencia de Dios, ¿sabe lo que va creciendo en nosotros? Su amor. Por eso el apóstol Juan dice, y su amor se ha perfeccionado. Está creciendo, está madurando. ¿Saben por qué la iglesia de Corinto era tan conflictiva, tan problemática, hermanos? Porque no estaban creciendo espiritualmente. No estaban progresando en su vida espiritual, no estaban caminando con el Señor día a día. Y hermanos, solamente se podía decir de ellos niños en Cristo, inmaduros, carnales. ¡Wow! Qué feo que nos digan así, hermanos. Pero qué feo que nos diga el Señor de esa manera. El crecimiento espiritual no es una opción para nosotros, hermanos. El crecimiento espiritual es un llamado de Dios para nuestras vidas. Constante y permanente. No es una opción para usted y para mí leer la Escritura. Debo hacerlo, es un mandamiento del Señor. No es una opción, hermanos, orar.
Es un mandamiento del Señor. No es una opción venir a la casa del Señor si tengo ganas y deseo, si me he levantado bien, hermano. No, hermanos, es un mandamiento del Señor. Porque si yo, hermanos, pongo en práctica estas cosas, la presencia de Dios crece en mí. Y crezco espiritualmente y me desarrollo espiritualmente. Y el amor va creciendo en mi vida. El llamado del amor, hermanos. Usted lo siente, yo lo siento permanentemente. En el siglo XV, hermanos, en Alemania, vivió una familia. Estaba compuesta por el padre y la madre, y escuche bien, 18 hijos. Ahora, el papá era relojero de profesión, trabajaba 18 horas al día para tratar de llevar el sustento para su familia, y aún más hacía otras actividades más para tratar de tener. Era una familia de escasos recursos. Dos de los hijos de este hombre deseaban ir a la escuela de arte. Deseaban estudiar esa carrera. Pero ellos sabían que si esperaban de su padre los recursos, nunca iban a llegar. Así que estos dos hermanos se propusieron, hicieron un pacto entre ellos. Y el pacto consistía en lo siguiente. Vamos a tirar la moneda, dijeron, y el que gane se va a ir a la escuela de arte. Y el que pierda va a entrar en la mina y va a trabajar para pagar los estudios de aquel que ganó. Concertaron el pacto, tiraron la moneda. Y ganó el hermano que se llamaba Albrecht Dürer. Su hermano Albert, él perdió. Así que Albrecht se fue a la escuela y Albert bajó a la mina. Durante 4 años el hermano Albert trabajó en la mina para pagar los estudios de su hermano. Su hermano era muy bueno en cuanto a las obras que realizaba y empezó a tener un crecimiento y fama, y era más importante su trabajo que el trabajo de sus maestros, y empezó a ganar dinero. Terminó sus estudios y volvió a su pueblo natal, y la familia le organizó una celebración, una comida. Y en medio de la comida se levantó Albrecht, mirando a su hermano, le dijo: hermano, ahora es tu turno. Debes ir y perseguir tu sueño y convertirte en lo que deseas. ¿Saben lo que pasó? Cuando toda la familia que estaba sentada a la mesa miró al hermano Albert, lo miró llorando. ¿Saben? Se levantó el hermano Albert, le dijo: hermano, te amo mucho, pero ya no puedo ir a la escuela. Levantó sus manos. Sus manos estaban destruidas. Por tanto, trabajar en la mina, los dedos estaban muy maltratados por distintos golpes que había recibido. ¿Saben, mis hermanos? Ese fue el final del sueño de Albert, pero él siguió trabajando. Albrecht se convirtió en un importante hombre en el arte y en un determinado momento hizo una obra. Se llamó Manos. Era en honor a su hermano, a las manos maltratadas de su hermano, que sirvieron para que su hermano pudiera conseguir la fama, la riqueza.
Esta historia, hermanos, nos deja ver lo que puede hacer el amor. El amor, hermanos, es importante y necesario. Dentro de la iglesia local, el Señor lo ha dicho así, ha dicho que tenemos que trabajar llenos de amor. Que si no trabajamos con amor es ruido. Si no trabajamos con amor, no somos nada, hermano. Si no trabajamos con amor, no pasa nada. El hermano Albert se sacrificó por el bien de su hermano, para que su hermano triunfara. De la misma manera, hermanos, usted y yo podemos, a través de nuestro trabajo con amor, podemos hacer crecer a los demás. No importa donde quiera que estemos, sea limpiando, sea cocinando, sea enseñando, sea predicando la palabra del Señor, sea construyendo. Todo, hermanos, sirve para que la iglesia del Señor crezca y para que el Señor se dé a conocer al mundo. Debemos trabajar con amor, hermanos. Es el condimento principal necesario. Sin amor, hermanos, es una tragedia. Pero con amor, ¡wow! ¡Qué efecto! ¡Qué resultado! ¡Qué impacto! Usted lo puede ver en la obra de Cristo. El impacto de la obra del Señor todavía se siente. Y vamos a ir a la eternidad y el centro de la eternidad va a ser Cristo y su obra. Una obra hecha con amor. Vamos a orar, hermanos.